Hola, bienvenidos a una nueva entrega de este curso de formación en la metodología Lean. Estamos en pleno capítulo de técnicas y hoy vamos a ver el tema de indicadores con un cierto detalle, porque casi todos los proyectos incluyen la definición y o seguimiento de un cuadro de mando y principalmente del OEE. Hoy tenemos bastante contenido. Lo primero que veremos es la estructura del OEE con sus tres subindicadores: disponibilidad, rendimiento y calidad. Luego haremos un ejercicio de cálculo. A continuación tenemos el apartado futurista del hombre versus la máquina. Y finalmente veremos una propuesta de seguimiento del OE y otros posibles indicadores del cuadro de mando. El OE, Overall Equipment Effectiveness, es un indicador muy habitual en la industria que persigue un control detallado de la eficiencia, y para ello define una serie de subindicadores, de tal forma que respecto del tiempo total vamos restando distintos conceptos y generando los respectivos ratios. Es un indicador personalizable porque este diagrama de barras lo puede abrir a un mayor o menor detalle y los distintos paros pueden estar contabilizados en distintos puntos según cómo se parametrice. Por lo general, se parte de una capacidad instalada, que serían los aproximadamente 250 días laborables al año y 24 horas, y lo primero, restar los turnos no utilizados. Luego restaríamos las pérdidas de disponibilidad. En este esquema estamos incluyendo en el mismo apartado las paradas programadas y las no programadas, que ya marco en rojo. Una alternativa sería crear una barra adicional. Después, en el siguiente paso, restamos las pérdidas de rendimiento y finalmente las de calidad. Tenemos pues un indicador global, que es el OE, con el tiempo efectivo, es decir, el tiempo empleado en realizar piezas buenas a velocidad estándar, dividido por el tiempo planificado. Y el OE se descompone en disponibilidad, rendimiento y calidad. Otros indicadores interesantes son la utilización, el tiempo planificado respecto a la capacidad instalada, y el TEEP, que se traduce como Total Effective Equipment Performance, que sería el OE multiplicado por la utilización. En cada caso podéis ver cómo se calculan los indicadores a partir del diagrama de barras, y en las siguientes diapositivas vamos a ver las fórmulas. Como primer componente del OE tenemos la disponibilidad, que en este ejemplo se compone de paradas programadas, el típico ejemplo sería mantenimiento preventivo o cambios de formato, y paradas no programadas, normalmente de una duración mayor a 5 o 10 minutos, principalmente averías. En muchos casos las paradas programadas no se contemplan dentro del indicador porque la máquina no tiene ninguna culpa de que se decida parar por una charla informativa, por ejemplo. Es un paro conceptualmente bastante distinto de una avería. Lo importante no es tanto cómo definimos las barras, sino saber lo que estamos midiendo. El indicador de disponibilidad suele ser el que más penaliza al OEE, porque las averías o una falta de materiales pueden tener una larga duración. La fórmula de cálculo es muy sencilla: tiempo total menos tiempo de paradas registradas en el parte de producción dividido por el tiempo total. El rendimiento lo que me controla son los microparos y la baja velocidad, es decir, las incidencias que normalmente no quedan recogidas en el parte de producción. El rendimiento será bajo si la máquina trabaja por debajo de su estándar y o hay muchas pequeñas incidencias. Así como la disponibilidad nunca será superior al 100%, el rendimiento sí lo puede ser si el estándar está mal definido o si el tiempo registrado de macroparadas es mayor que el tiempo real. Y la fórmula es esta de aquí. No le hagáis mucho caso porque el rendimiento se calcula en la práctica de otro modo más sencillo. Lo veremos enseguida. Bueno, y la calidad muy fácil. Se calcula como piezas buenas dividido por piezas totales. Aquí tenéis la fórmula de la calidad. Y aquí la fórmula para calcular directamente el OEE. Piezas OK multiplicado por el tiempo de ciclo estándar dividido por el tiempo total. Entonces, el procedimiento habitual es calcular el OE, la disponibilidad y la calidad según fórmula, y el rendimiento en función de las tres variables anteriores. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hacer un ejercicio. Nuestras partes de producción deberían contener estos datos que listamos aquí, y a partir de ellos extraeríamos la tabla inferior. Con estas cifras, paramos el vídeo el tiempo que haga falta, aplicamos las fórmulas y a la vuelta repasamos los cálculos. Bueno, pues fácil, ¿no? Como veis, no tiene ningún misterio. Y en esta diapositiva vamos a intentar aplicar el OE a un ser humano normal, a 3 turnos. De las 24 horas restaremos 8 en dormir, unas 3 horas en preparar e ingerir la comida. Pongamos 1 hora para ducharnos, arreglarnos, vestirnos, etc.
Y en el puesto de trabajo, según las tablas de la OIT, un 4% de fatiga, un 6% de necesidades personales y añado un 10% adicional que dependerá de las condiciones del trabajo. Estar o no de pie, levantar peso, la precisión, la monotonía del trabajo, etc. Este 10% podría ser para un trabajo promedio. Vamos a restar también otro 10% de interrupciones o despistes por motivos diversos y un 5% de errores. Aquí no se trata de clavar las cifras, sino de tener una aproximación. Con estos datos calculamos el OE y nos da lo siguiente. A 3 turnos tendríamos una disponibilidad baja y un rendimiento y calidad altos, para un OE de aproximadamente un tercio del tiempo total. El hombre sería productivo en promedio unas 8 horas, que justamente coincide con la jornada laboral. ¿Qué ocurre en la industria? Pues depende mucho de la complejidad del producto y del proceso. Pero para tener una idea, estos pueden ser los OE aproximados de algunas máquinas. Por ejemplo, las líneas semiautomáticas de una cierta entidad en alimentación, farmacia o productos químicos suelen estar en torno al 70%. Y en esta otra tabla vamos a someter a una persona y a una máquina a los subindicadores del OE. Se trata de que simplemente me digáis cuál creéis que obtiene un mejor ratio. Por ejemplo, ¿qué es mayor, la utilización de una persona o de una máquina? Y así con el resto. Paramos un momento el vídeo para completar la tabla y seguimos. Pues en la utilización gana la máquina, ya que ésta puede trabajar 24 horas y el hombre normal ya hemos visto que no. Disponibilidad a un turno ganaría el hombre, debido a las averías y también a los cambios de formato. El hombre, en principio, no tiene averías, y el tiempo de cambio de actividad debería ser mínimo, aunque siempre hay una cierta pausa hasta que decidimos ponernos con otra tarea. El rendimiento puede ser parecido, porque si bien las personas podemos ir a una menor actividad y despistarnos, lo mismo la máquina a baja velocidad y sus microparadas. Y la calidad, contrariamente a lo que uno podría pensar, suele ser superior en el hombre. La máquina a priori es más precisa, pero comete más errores. Por ejemplo, rompe muchas piezas. Genera más merma que una persona. De este modo, el OE suele ser superior en un proceso manual que en uno automático. Y de ser así, entonces, ¿por qué hay una tendencia a la automatización en la industria? Venga, os dejo también unos pocos segundos para pensar en la respuesta. Esta es fácil. Pues primero por el porcentaje de utilización y segundo por la capacidad. Las máquinas son también considerablemente más rápidas. Bueno, y luego seguro que el empresario también tiene en cuenta que las máquinas se quejan menos y no cobran un salario, pero bueno, esta ya es otra cuestión. Vamos ahora con el cuadro de mando. Nosotros somos partidarios de que toda empresa realice controles de este estilo. Para empezar, un control horario del OE en la línea de producción, donde los propios operarios apuntan en una pizarra. Si no tienen forma de conocer el dato, una alternativa es apuntar el número de piezas buenas versus las previstas. Luego, un control a posteriori del OE diario por turno, que se colgaría en un panel de control de la producción en una zona visible de la planta. En este panel también incluiríamos la evolución semanal y mensual de cada línea, con un punto de partida y el objetivo, tal y como vemos en estos gráficos. Y más información que podemos presentar en el panel, además del OE, pues productividades, lead times, un ABC de averías, principales problemas de calidad y reclamaciones de clientes, principales incidencias en los últimos turnos, los valores de absentismo, el plan de producción, procedimientos, etc. También interesante informar del estado del PDCA y tener un sistema de sugerencias. Todos estos datos los colgamos no solamente a título informativo, sino que deben dar lugar a algún tipo de dinámica. Por ejemplo, una reunión diaria de 5 minutos durante la jornada o en el cambio de turno. Y también reuniones periódicas con los responsables. La idea es que los datos sean conocidos y comprometer a todo el equipo a mejorarlos. Se trata pues de un control incitador. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy. En el próximo continuaremos con las técnicas Lean. Allí nos vemos. Gracias y hasta pronto.